Casi 30 minutos pasaron ya de las 10 de la mañana. Tenemos en comunicación telefónica al diputado nacional Juan Carlos Alderete, también el líder de la corriente clasista y combativa. Alderete, ¿cómo le va? Claudio Caper lo saluda. ¿Cómo está usted? ¿Cómo te va, Claudio? Muy buenos días. Si me da un poquito más de retorno, te escucharía mejor. Ahí lo mejoramos para que nos Bueno, escuche ahí mejor. perfecto. ¿Cómo está usted, Alderete? ¿Todo bien? Muy bien, Claudio. Queríamos charlar sobre varios temas con usted siendo diputado nacional y el primero tiene que ver con esto de el gobierno y su pelea con la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué postura tiene al respecto? Y bueno, mira, es muy justo el pedido de juicio político al presidente de la Corte que hace el presidente Alberto Fernández. Todos sabemos que la situación de gran parte de la justicia, los últimos hechos demuestran que son escandalosos. Son escandalosos, inclusive tratando de que esos jueces y fiscales ya se han demostrado con esta reunión que tuvieron en el Lago Escondido, pero ya con esto de armar causa permanentemente a dirigentes políticos, a dirigentes sociales, a dirigentes gremiales, realmente no está actuando ni respeta tampoco los poderes, no respeta el poder legislativo, no respeta el poder ejecutivo, porque son situaciones políticas que se involucra y no deja que realmente funcione como debería funcionar, inclusive el Consejo de la Magistratura, ¿no? Pero sabiendo que el gobierno no cuenta con la cantidad de diputados suficientes para una aprobación de semejante característica, ¿por qué cree que se hace? ¿O confían en que pueden tener la votación? No, en primer lugar creo que el pueblo y la sociedad tendría que conocer cuál es el funcionamiento de estos jueces y fiscales que realmente están, que realmente están de la política, ¿no? Es decir, no es que trabajan independientemente, no es independiente, que debería ser independiente de la política, pero la política cuando se involucró ya con los jueces y fiscales ya deja de ser independiente, ¿no? Y deja de ser una justicia que debería ser una justicia justa, ¿no? O sea, lo que usted dice es exponer el tema ante la sociedad más allá de que se sepa de que tal vez en diputados no pueda avanzar el tema. No, exactamente, que quede claro inclusive quiénes son los que defienden esa postura y que realmente no se quiere avanzar en cómo prolijar la justicia. Es decir, yo estoy de acuerdo desde hace muchos años inclusive de que tiene que haber una reforma judicial. No puede ser que 4 o 5 jueces y fiscales federales manejen todo, sino el que tiene que haber fiscales y jueces federales en cada una de las provincias, ¿no? Por ejemplo. Todo esto arranca con el tema de la coparticipación y en estos días, en estas últimas semanas se habló mucho de la coparticipación y se lo comparó en algunos casos, nosotros también lo hicimos acá en el programa, con el Partido de la Matanza. Usted es un hombre de la Matanza. Hay una gran diferencia, ¿no?, en cuanto al presupuesto y al manejo económico en ese sentido. Exactamente, la coparticipación que le ha regalado Macri a Larreta en la capital federal ha sido por decreto, e inclusive no ha sido que ha pasado por el Congreso. En este caso que se aprobó el presupuesto de este año, allí están violando, inclusive hay que violar el presupuesto que ya fue aprobado en el Congreso, por ejemplo, en el tema de la coparticipación, porque a alguien hay que sacarle para que lo que dice la justicia, que hay que devolverle al gobierno de la ciudad, sabiendo que el gobierno de la ciudad, el presupuesto que maneja, y nada que ver con el presupuesto que se maneja en La Matanza, ¿no? Por ejemplo. Oscar. Sí, buenos días. Juan Carlos, Oscar Petinato te saluda. Hola, Oscar, ¿cómo te va? Te pido mil disculpas de no poder haber ido a la radio. No, está bien, Juan Carlos. Es un gusto igual hablar con vos. Decime, en relación a las fuerzas que marcaba Claudio en la Cámara de Diputados, ¿se está negociando con bloques minoritarios para acercarse al número? ¿Hay alguna posibilidad? Puede haber alguna posibilidad. Bueno, la última sesión, realmente 2 segundos antes de que comenzara la sesión, el bloque de Evolución Radical que se había comprometido a tratar la creación de estas 12 universidades nacionales que se creaban, más la prórroga para los jubilados, sí estaba totalmente de acuerdo, y 2 segundos antes de que comience la sesión dijeron de que no iban a participar, fundamentando cosas que no tienen nada que ver con lo que se estaba tratando, ¿no? Es decir, se cayó la sesión justamente por eso, porque nos faltó 4 diputados para que se dé quórum y para que comience la sesión, ¿no? Y esos 4 son de Evolución Radical. Se está negociando con otros bloques intermedios para que se dé quórum, es decir, en las propias comisiones tenemos problemas.
Claro. Es decir, el problema es porque no convocan los que son presidentes de la oposición en esas comisiones, no convocan a reuniones, porque el reglamento dice claramente que tiene que convocar el presidente de la comisión a una reunión de comisión para tratar los temas que hay que tratar, ¿no? Es decir, hay un impedimento de que funcione el Congreso muy grande, va. Correcto. Juan Carlos, Mónica Fari lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hay sectores, expresiones aisladas de la oposición que dicen que darían quórum para poder debatir públicamente su oposición a este pedido de juicio político. ¿Esto no les llegó a ustedes? Sí, llega, pero en la comisión, no así en el recinto. Ah, no en el recinto. Ojalá que den quórum en el recinto, sí, para que salga todo a luz ahí, que la sociedad tiene que conocer. Si hay cosas que la sociedad desconoce, el funcionamiento que va teniendo parte de la justicia, ¿no? Cómo se involucró con la política y los negociados que se tapan entre sí. Bueno, es muy grande. No se puede tratar cosas ni se puede tratar leyes que favorezcan a la gente porque hay un impedimento tremendo, no tener los números suficientes el frente de todo y bueno, por supuesto que se necesita, en algunas cosas se necesita una mayoría especial, como en este caso el juicio político al presidente de la Corte, ¿no? Ahora, lo saco de su tarea legislativa, Alderete, y como líder de un movimiento social con mucho trabajo en el distrito hace años, se están viendo expresiones desde lo social complejas en el distrito. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué le llegó? Toma de terrenos. Muy compleja, e inclusive la situación todos sabemos que cómo se fue agravando, producto también de la inflación, producto inclusive que no se nota la pequeña reactivación económica que está habiendo, porque justamente la inflación va en Fórmula 1 y los salarios van en bicicleta, salarios, pensiones, jubilaciones, ¿no? Por lo tanto, la situación, justamente, hay anuncios que yo mismo reclamo a nuestro gobierno, de que realmente no se están ejecutando. Justamente, por ejemplo, uno de ellos que ya se recaudó, que es el porcentaje para la pequeña obra pública y para la vivienda del dólar soja, plata que ya se recaudó, pero también yo entiendo y que esa plata fue para pagar intereses de la deuda, para que también el Fondo Monetario resembolse lo que ha reembolsado hace pocos días, ¿no? Si por eso no es una justificación para poner en ejecución lo que ya realmente se ha recaudado, ¿no? Lo que se nota, Juan Carlos, es que usted marca las dos posturas, ¿no? Estar de acuerdo en algunos aspectos con el gobierno y en otros no tanto, como por ejemplo el que acaba de marcar. Y pasó lo mismo con el manejo de los planes sociales. Escuché algunas declaraciones suyas, no estaba de acuerdo con la forma en que se manejó el tema del potenciar trabajo. No, exactamente. Si yo tengo decir que por suerte el bloque me respeta, hasta el propio presidente me respeta la posición que tengo, la opinión que tengo, las propuestas que hago también, así que no es que a mí me pueden hacer callar la boca, es decir, yo lo que estoy de acuerdo con el gobierno, las cosas bien que hace y las cosas que no se hacen o que se hacen mal, la tengo que decir, no me puedo callar la boca, ¿no? Es decir, creo que la crítica que hago al gobierno es constructiva para que realmente algunos funcionarios se despejen de esa tardanza que tienen cuando se anuncia algo y que se ponga en ejecución, ¿no? ¿Y por qué no se pudo modificar, Alderete, cree usted, esto de los planes sociales? Usted fue uno de los líderes del mayor piquete que se registró en La Matanza, ya en aquellos tiempos había planes sociales. Porque hay que decir que claramente de que muchas veces de la política se usa mucho los programas sociales, y en eso que se usa mucho porque yo tengo que ir a fondo, es decir, en esta cuestión que yo también lo he dicho claramente, de 1.300.000 programas sociales, casi 900.000 manejan la gobernación y la intendencia. En muchos casos los propios intendentes, los propios gobernadores están suplantando empleados estatales, es decir, con el salario del potenciar de trabajo, ¿no? Es decir, en lo cual inclusive dije que no es que voy a inventar algo, sino que ya se hizo con el gobierno de Néstor, en el 2004 hasta el 2015, por ejemplo, en los programas sociales, nosotros hacíamos convenios con universidades, una de ellas, la Universidad Tecnológica, hemos hecho un convenio donde allí compañeros jóvenes han salido trafilador en la metalúrgica, trafilador o tornero, algunos de ellos acá en La Matanza entraron en la Mercedes-Benz en ese momento, después de hacer el curso con la Universidad Tecnológica. Hemos hecho también en muchos lugares con las empresas, algunas multinacionales, escuela fábrica, a través de los programas sociales. Por lo tanto, no estoy inventando algo, es decir, ¿por qué no se vuelven eso mejorando
inclusive sabiendo que en algún momento quizá se recupere la economía de nuestro país, empieza también nuestra industria y se van a necesitar mano de obra calificada. Y hoy tenemos que tener en cuenta la tecnología, la robótica, la informática para distintos oficios, porque no es lo mismo el trabajo y la producción que hacíamos hace 10 años a lo que es ahora, ¿no? Usted dice, muchos planes sociales se manejan desde la política y sin embargo, justamente desde la política, algunos funcionarios de desarrollo social dicen son manejados por los líderes de estas organizaciones sociales. Hay un enfrentamiento ahí. No, bueno, pues yo le estaba diciendo, casi 900.000 manejan los gobernadores y los intendentes, el resto distinto en todas las demás organizaciones. Es decir, el trabajo que están realizando, en muchos casos, en los emprendimientos. Claro, pero ¿cree que tiene razón también el Ministerio de Desarrollo Social en esto de que deberían dejar de ser manejados por los referentes sociales? No, deberían ser manejados por todos, es decir, ahí todos deberíamos aportar para que esto pueda suceder y que realmente el programa social le sirva a la persona también. Le ayude, no solo que le ayude, sino que le sirva también a lo que recibe esa ayuda, ¿no? Es decir, para que se potencie también esa persona, ¿no? Es decir, cosas que inclusive yo mismo discuto, es decir, hay que tener en cuenta la población que cobra el programa social. Hay que tener en cuenta, decir, bueno, jóvenes hasta 30 años, ¿cuántos son los que cobran los programas sociales? Es decir, bueno, ¿en qué el Estado tiene que estar presente para ayudar a que ese individuo se potencie, aprenda distintos oficios o siga estudiando? Como también madre soltera, también qué población, por eso hablo de población, qué población, las personas que están en condiciones no están en condiciones de jubilarse, no tienen edad, pero es muy viejo para ir a la producción. Es decir, bueno, todas esas cuestiones que hay que tener en cuenta y muchas veces no se tienen en cuenta, ¿no? Se dice, pero no se tiene en cuenta. Juan Carlos, acabas de decir hace instantes que acompañás y apoyás aquello que considerás que está bien y también sos una voz crítica para esas cosas que te parecen que no se hacen adecuadamente. Esto a nivel nacional. Te bajo al territorio porque siempre has sido un hombre muy territorial y con un trabajo que es reconocido por todos. Y en este momento, ¿cómo ves la situación de Matanza y los movimientos sociales? ¿Están juntándose alrededor de Patricia Cubría? No, mira, primero que nada las organizaciones sociales siempre, toda la vida, han cumplido un rol tremendamente importante en la sociedad. Es decir, muchas veces las descalificaciones que hacen hasta los propios funcionarios y realmente si no hubiesen estado las organizaciones sociales, por ejemplo, en uno de estos, la gravedad que tuvimos en la pandemia, ayudando, dando de comer a los que estaban aislados, haciendo acercar el personal médico a ese lugar porque conocíamos el territorio y demás, y después se lo descalifica permanentemente, ¿no? Y parecería de que la política tiene que ser para aquellos que dicen que han estudiado la política y no para aquellos que hacen la tarea todos los días. Sí. Y entiendo que la tarea que hacen todos los días las organizaciones también se tienen que politizar y tienen derecho a participar en la política, ¿no? Seguro. Es decir, es una cosa, cuando no te dan lugar para participar, vos tenés que buscar el lugar donde te puedan dar el lugar para que pueda participar también de la vida política, ¿no? Porque todo se trata de política. Correcto, me queda claro entonces que no has sido muy asiduamente invitado en este último tiempo a participar. No, por supuesto que no, es decir, yo para ir a hacer un número a un lado, no, a mí me gusta participar, me gusta discutir, me gusta charlar, me gusta que me convenzan también algunas ideas que tengo, que puedo estar equivocado. Es decir, esa es la participación, no que hacer números, sentarte en un lugar o llevarte a un lugar para que vos apruebe una cosa o desapruebe, no. Es decir, en eso jamás voy a aprender porque, primero que nada, están los compañeros que uno defiende y yo lo quiero defender lo mejor posible a mis compañeros que yo represento, ¿no? Y concretamente Alderete, ¿a quién apoyarían entonces como candidato a intendente para lo que se viene? No, bueno, esperaremos porque estamos viviendo una situación muy delicada en lo social, en lo económico, en el trabajo. Sí, seguramente después de marzo, de abril ya empezaremos a discutir a fondo cuál sería nuestra postura dentro del frente de todo, ¿no? Retomo la pregunta que le hizo Pettinato. No ha sido invitado a discutir en ninguno de los sectores que se supone están prestos para la discusión. No, exactamente, sí, el sector que está Patricia Cubría, sí, que hemos participamos, porque hay discusión, hay inclusive
hay acuerdos inclusive entre nosotros en lo que proponemos y cómo proponemos las cosas para mejorar, para revertir situaciones que atraviesan las familias, no matanceras. ¿Se le puede ganar a Espinosa, Juan Carlos? Bueno, yo tengo el ejemplo claro de un amigo, que lamentablemente ya no lo tenemos acá, que fue Alberto Balestrini, ¿no? Que sin estructura le ha ganado una estructura muy grande, muy poderosa en ese momento, que era la estructura que dirigía Alberto Pierri, ¿no? Claro. ¿Y le quiere ganar a Espinosa? Sí, se le puede ganar a una estructura, sí, porque la militancia de Si abajo, quiere, lo le que están en los pregunto. territorios. Le pregunto ¿Cómo? si quiere, no si puede. ¿Quiere ganarle a Sí, Espinosa? sí, yo creo que tenemos que ir a un cambio. Bien. Tenemos que ir a un cambio, bien. es decir, tiene que haber más participación de los propios funcionarios en los lugares, en los territorios, fijándose qué es lo que le hace falta a la gente, qué necesidad tiene, y decirle la verdad cuando no se puede solucionar. Decirle, mira, no se puede, hasta acá llego, y cómo sería para tener una convivencia bien con los gobernantes, ¿no? Usted elogió a Alberto Balestrini. ¿Cree que hay mucha diferencia entre lo que es una intendencia y la otra? Sí, muchísima. No, muchísima. Era una persona que realmente podía caminar por todos lados, caminaba por todos lados y te decía, esto puede ser, esto no. En esto podemos, en un proyecto podemos levantar y llevarlo para adelante. Si no es que te decía por necesidad político-electoral, te decía que sí, y después no se cumplía, ¿no? Alderete, gracias por el tiempo, seguramente lo No, vamos a al tener en la contrario, radio cuando usted pueda. Gracias a ustedes, un gran abrazo para Oscar. Que tenga un buen Gracias, día. Juan Carlos Juan Carlos. Alderete, diputado nacional del Frente de Todos.